Acá. El segundo. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí me veis disfrazadito de Anya-chan. Y es que bueno, este canal empezó degenerando y va siendo hora de que termine de degenerar. Pero para terminar de degenerar, pues hay que degenerar todavía mucho más. Así que esta noche, pues bueno, empiezan las fiestas de Halloween, hoy viernes, día 20 no sé cuántos. Joder, no sé el día en el que vivo. A ver si el lunes es 31, 30, 29, 28. Hoy es 28 de diciembre. Y hacía mucho tiempo que no subí un vídeo. Así que va siendo hora de poneros un poquito al corriente de muchas cosas. Pero esta noche es Halloween y el vídeo de esta noche va a ser Halloween. Y ya estamos aquí en la fiestecita y estamos aquí con dos compañeros que me han hecho una entrevista. Os dejaré aquí abajo su canal para que echéis un vistacito a ello. Así que veniros por acá. ¿Cómo va, mi gente? Aquí andamos. Aquí está Oku y aquí Tama. Exacto. Y juntos somos Okuma. Nos vemos, mi gente. Chao, chao. Nos vamos para la fiesta. ¡Vamos! Mamá, no sigas mirando. Salta al minuto 4. Un beso, te quiero. Ahí está Ozuna. ¿Ya son todos? A ver, ¿quién es el más loco? El más loco. ¡Mimi! ¡Eso! Rubén es del lado también es mi amigo. ¿Por qué? Mimi, ¿cómo te llamas? Yo, Daniela. Ahora, ustedes van a decidir cuál tiene el mejor traje. Así que ellos van a bailar un poquito para ustedes y ustedes miren a ver cuál está mejor, ¿sí? Después deciden ustedes con el ruido, ¿ok? Gente, you going to dance. Van a bailar un poquito. Muestren su traje, muestren sus habilidades. DJ, ¿tenés algo rico ahí para bailar? Andrés, algo para bailar, please. Comienza la eliminación de los personajes. Vamos con el primer traje aquí. Hacen ruido a la cuenta de 1. Bueno, pues resulta ser que en el concurso acabé tercero, finalmente no segundo, y acabé llevándome una entrada para el próximo evento. Así que nada, aquí se acaba el primer día y vamos con el segundo. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Shibuya, dándolo todo con un montonazo de gente. Está esto plagadísimo y aquí está Papa, ahí tenemos ahí a mi Papa. ¿Y qué vamos a hacer hoy en Shibuya? Pues vamos a deambular, vamos a pasear, vamos a ir de bar en bar. Después de la fiestaca de ayer en Roppongi, pues no hay ganas de volver otra vez a Roppongi, la verdad. Así que toca hacer algo distinto. Está el cruce que, madre mía, veréis, vamos a compartir desde el otro lado. Ahí podéis ver cómo está el cruce. Este Halloween es una puta locura, madre mía. Las colas que hay, interminables, esto es insano. Para encontrar un sitio donde colarse y cruzar, verás tú, va a ser una locura. Venga, de ahí para allá, que libres. Mira cómo cruza todo el mundo para allá. ¡Madre mía! ¡Qué locura! Esto sí sería una imagen muy bonita desde bien arriba. Y esto es la definición de Hitogomi. Una acumulación de gente brutal. Lo que no entiendo es por qué no han cortado el tráfico, precisamente para evitar este tipo de... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah, no se puede cruzar por el medio! ¡Han puesto una barrerita! Por eso está costando tanto el pasar. ¡Madre mía! No cortan el tráfico, ponen barreras, la policía está demasiado aburrida en este país.
Madre mía. Vamos a ver si llegamos a la otra parte rápidamente. Mira, aquí se les acabó el presupuesto y ponen a un señor gordo. Ya no hay barrera, que valga ni mierda. ¡Hala, venga! Hitomi. Dale para allá. Y ya hemos cruzado y ya empezamos a ver un montón de disfraces, más gente que en Hachiko disfrazada. Por aquí no tengo ni idea de lo que era ese disfraz, pero bueno. ¡Buah! Es que está esto a reventar, ¿ok? Yo creo que aquí no cabe un alma más y este año no se va a tomar ninguna camioneta, no se va a haber ningún problema ni nada. Arigato. Y yo creo que las cosas van a salir mucho mejor este año, a pesar del tema de las restricciones de las mascarillas y todo lo demás. ¡Buah! Hay gente que, como todo, hay quien la lleva, hay quien no la lleva, yo no la llevo. Yo paso ya de llevar mascarilla, ya pillé el corona, estoy vacunado, me da igual todo. ¡Uy, qué bonito esto! Os lo voy a enseñar, a ver. No tengo ni puta idea de qué es, así que si sabéis de qué es ese personaje, dejármelo escrito en los comentarios. Uy, ya me enamoré. Me he enamorado de la policía, madre mía. Aquí vemos a unos auténticos Saiyajin con Majin Buu y Snorlax. Y gente rara por aquí. Uy, qué bonito el dodo ese, el pájaro. Ay, este año parece que va a estar súper tranquilo. Si no fuera por la gente que está dando por culo con los putos megáfonos. Una cosa muy interesante. Como podéis ver, no se puede fumar, no se podía fumar en las calles, no se puede beber en las calles, una restricción de estos 3 días, no se puede miccionar en las calles, eso ya es de siempre, y no se puede tirar basura a las calles. Esto realmente, a ver, excepto lo de beber en la calle, el resto ya se da por sentado. Pero como han puesto una prohibición... Espera que me están pidiendo una foto. Madre mía, y no paran de pararme y hacer fotos y pedirme fotos y demás. Y es que soy súper popular. Y ahora mira, nos están grabando por aquí atrás y todo. Vamos a ver si le podemos dar la vuelta. Así, mucho mejor. Que por lo menos también me veáis a mí, que soy la Anya más bonita de esta noche. Daro, papá. Ichiban kirei desho. Steki da, ¿eh? Y eso, no tenemos rumbo fijo, no sabemos dónde ir, vamos a andar deambulando, a lo mejor iremos a... Hay 3 fiestas a las que nos podemos apuntar ahí y luego estaría la opción de dejar Shibuya y volver a Roppongi, que yo creo que esta vez no va a pasar eso, la verdad, porque ya estamos aquí y esta noche se pasa toda la noche aquí y si hay algún incidente hay que grabarlo, por cojones. Así que venga, seguimos con el vlog de Halloween. ¡Vamos allá! Y bueno, aquí básicamente lo que me hicieron fue una entrevista a la televisión japonesa. No recuerdo el nombre del programa, pero sí sé que salió. Salió, no sé si fue esa noche o al día siguiente, porque me comentaron y me escribieron de que me habían visto en la televisión. Y bueno, básicamente me preguntaban cosas de que había venido disfrazado, por qué me había venido a disfrazar, de Anya-chan. Yo les expliqué que estos últimos 3 años había estado disfrazándome de Goku y que quería variar. Y que como últimamente pues la serie de Spy Family está muy de moda, pues que opté por un disfraz distinto y peculiar y así más mono y adorable. Y la verdad que fue una decisión muy buena porque muchísima gente me tomó fotos, muchísima gente me paró. Y fui muy reconocible en muchos sitios, no solamente ya por la cara de Gaijin, sino ya por el tema de ser Anya-chan y todo esto. Bueno, el caso que la entrevista, si la podéis encontrar alguno online o lo que sea, agradecería que me la pasarais para, bueno, publicarla aunque sea en el canal y tenerla de recuerdo. Lamentablemente yo no pude verla, ni tengo televisión para poder grabarla, así que nada. Aquí os dejo con un par de escenitas mías hablando, aunque no escuchéis nada, pero bueno, ahí estaba yo.
Y nada, con esto vamos a ir terminando el vídeo y os enseño ya la última parte de lo que es la grabación. Darle a like, comentad, sobre todo comentad. Y luego vais a escuchar una metida de pata muy grande cuando digo logaritmo de YouTube. Así que dejar eso escrito en los comentarios. Logaritmo de YouTube. Jichan 2022. Un abrazo. Bueno, hemos acabado la noche en Roppongi. Estamos aquí, de vuelta a Roppongi. Porque es que Shibuya estaba a reventar, o sea, no podías hacer nada por las calles. La policía, a la mínima que te parabas, te daba por culo, en plan, nada, moverse, no nos quedéis aquí parados, etcétera, etcétera. No podías beber en la calle, no puedes pillar tampoco nada de alcohol en los combinis. No te queda otra que entrar a los bares sí o sí, y los bares están a reventar. Así que finalmente pues me han invitado a venir aquí a Roppongi y he vuelto a Roppongi, como ayer. Así que nada, esta me parece que será la visión del Halloween de este año, de 2022, aunque todavía no sea el 31. Pero bueno, el 31 toca trabajar, así que no podré salir, lamentablemente. Pero bueno, espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido los disfraces que habéis visto, si conocéis alguno. Y ya sabéis, darle a me gusta, compartir y sobre todo comentad, que eso es lo que más ayuda. El logaritmo de YouTube se mide por los comentarios. Así que porfis, comentad a Anya-chan. Nos vemos, bye.